Dios te bendiga, amado amigo, hermano, que nos ves en esta noche. Sean todos bendecidos. Reciban un saludo de parte de el pastor Berto Ruellas, del Centro de Discipulado Mundial, aquí en Humacao, en el barrio Pitaya, sector El Faro, de los pastores Sandra Oyola y Pablo Reyes. Y en esta noche, ¿verdad?, queremos compartir una palabra, una reflexión, que de la misma forma que ha llegado a mi corazón, ¿verdad?, sé y confío en el Señor, que va a llegar a ustedes. Pero antes de comenzar, quiero orar, presentar, ¿verdad?, delante del Señor esta noche, esta reflexión. Así que oramos. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, mi Dios amado Padre. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo que está en nosotros, que nos acompaña, que nos guía, Señor, Padre amado, por esta palabra que nos edifica, Señor, Padre Santo, que nos conforta, mi Dios amado Padre, que nos ayuda y nos guía, Señor, a que podamos, Señor, caminar y cumplir con el propósito, Señor, que tú has destinado para cada uno de nosotros, Señor. Te pido, Señor, Padre amado, que de igual forma esta palabra ha ministrado a mi vida, Señor. Declaro y confío que de igual forma, Señor, ha de ministrar la vida de cada persona que ha de conectarse, Señor, a través de la página del Centro de Discipulado Mundial, Señor, a través del Facebook Live y a través del YouTube, Señor. No sabemos hasta dónde pueda llegar este video, estas palabras, Señor, pero declaramos, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo, Señor, vidas serán tocadas, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Así que, amado amigo, hermano, que me ves, Señor, quiero compartir esta palabra con ustedes, la cual titulé Viviendo conforme a la palabra de Dios. Y, ¿verdad?, y cómo podemos decir, o cuando preguntamos qué es vivir conforme a la palabra de Dios, y vivir conforme a la palabra de Dios requiere que cada día hagamos todo lo que dice en ella, que pongamos en práctica cada cosa que el Señor nos revele y nos hable a través de su palabra. Porque viviendo y poniendo en práctica todo esto, nos mantendremos firmes hasta que Jesús venga. Permanecer en Él y en su palabra nos llena de plenitud y nos da seguridad. La palabra dice en el Salmo 119, verso 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a tu camino. Así que lo que el salmista nos está diciendo aquí en esencia es y nos hace un llamado a caminar en la luz de la palabra de Dios. Nos invita a no conformarnos con la oscuridad del mundo, sino a buscar en la Biblia la iluminación que necesitamos para vivir de acuerdo con los propósitos divinos, con esos planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Nos invita a buscar esa luz, que es la palabra de Dios. ¿Y cómo es vivir conforme a la palabra de Dios? En Santiago, y le invito a que me acompañen al libro de Santiago, capítulo 1, verso 21, nos dice, ¿verdad?, nos da una forma de cómo es vivir conforme a la palabra de Dios. Y Él nos dice que por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Sabemos, ¿verdad?, que la palabra no es otra que sea Jesús mismo, porque Juan capítulo 1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y Jesús fue plantado en esta tierra para morir por nuestros pecados y para de esa forma traernos la salvación a nuestras almas. Tener esa oportunidad que cuando recibimos al Señor y aceptamos y reconocemos el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, de esa forma podemos alcanzar la salvación y la vida eterna. Así que por eso debemos de alejar toda inmundicia de nosotros, toda mala práctica, toda raíz de pecado que nos impida entender y recibir la palabra de Dios. Porque si no estamos limpios de toda inmundicia, nunca viviremos conforme a la palabra, sino seguiremos siendo oidores que nos engañamos a nosotros mismos. Si no nos alejamos del pecado, de eso que nos aleja de Dios, no podemos entonces vivir conforme a lo que Él establece en su palabra. Los versos 22 al 25, Santiago nos sigue diciendo en su palabra, ¿verdad? Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Así que hay una importancia así de que
nos expongamos a la palabra de Dios, de que escuchemos la palabra, pero que no nos quedemos ahí solamente como oidores, sino que también seamos hacedores, que esa palabra que escuchamos, que esa palabra que recibimos, que también la podamos poner en práctica. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿en cuál ley? En la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Sabemos que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Pero también la palabra nos dice que la fe sin obra es una fe muerta. Lo que nos está diciendo la palabra es que sí, es importante que escuchemos la palabra, pero también es importante que la pongamos en práctica, que vivamos eso que el Señor nos dice en su palabra. Porque no solamente por escuchar la palabra yo me voy a convertir en un cristiano, un seguidor de Cristo. Porque un ejemplo que podemos utilizar es que no porque yo me siente en una marquesina o en un garaje me voy a convertir en un carro, en un automóvil, o no porque yo vaya a un aeropuerto me voy a convertir en un avión. De esa forma también podemos decir que sí, es importante que nos congreguemos, que visitemos la iglesia, y es importante exponernos y escuchar la palabra de Dios, pero es también importante que esa palabra que escuchamos, que la pongamos en práctica, que la vivamos, que la llevemos a la acción, ¿verdad? Porque el conocimiento sin acción es algo inútil. ¿En qué sentido? Podemos saber o ver o vivir algún proceso, alguna situación, y sabemos cómo se resuelve el problema, pero si no llevo a acción ese conocimiento, no lo llevo a la acción, pues el problema va a seguir ahí presente. Pero una vez yo lleve ese conocimiento y ejecute, lo lleve a la acción, entonces vamos a ver y vamos a experimentar que las situaciones, ¿verdad? O esa situación se va a poder resolver. Así que saber lo que Dios demanda y desea de su gente, pero no hacer nada al respecto, no tiene sentido. El saber requiere tomar una decisión práctica. No es suficiente escuchar la palabra, debemos practicarla, debemos ejecutarla, debemos llevarla a cabo, debemos vivirla. A veces erramos, ¿verdad? Nos equivocamos en creer que escuchar es un buen sermón, una buena prédica, nos hace ser buenos creyentes o cristianos, y no es así. Debemos de, como dice la palabra, sí, escuchar esa palabra, pero es importante que la llevemos a la acción, que la ejecutemos. En el libro de Mateo, capítulo 7, versos del 24 al 25, dice Jesús hablando, luego de haber hablado ¿verdad? Las bienaventuranzas en el capítulo 5, luego de habernos hablado en el capítulo 6 de todas las instrucciones que nos da, ¿verdad? Dice aquí, cualquiera pues que oye estas palabras. ¿Qué palabras está hablando Jesús? Las que les acabo de mencionar, que viene hablando desde el capítulo 5 hasta desde la bienaventuranza que está en el capítulo 5 de Mateo hasta estos versículos que estamos leyendo. Dice que todo aquel que oye estas palabras y las hace, o sea que las lleva en acción, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre las rocas, descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre las rocas. Así que es importante que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, como cristianos, examinemos a ver cómo estamos viviendo y poniendo en práctica la palabra de Dios. ¿Qué estamos haciendo cuando vienen situaciones, cuando vienen procesos a nuestra vida? ¿Estamos declarando la palabra? ¿Estamos accionando como dice la palabra? Cuando viene ese momento de ansiedad por algún pensamiento, por alguna situación que hemos vivido, podamos hacer como dice la palabra: tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Poner en acción
esa palabra, ese pensamiento, ponerlo, centrarlo en Él, porque Él es el que nos da esa paz. Así que debemos vivir conforme a la palabra de Dios, hacerla viva en nosotros y disfrutar del amor de Dios en nuestras vidas. En el Salmo 119, verso 9, el salmista nos pregunta, ¿verdad? O pregunta, ¿con qué limpiará el joven su camino? Y él responde y dice, con guardar tu palabra. La única manera en la que vas a conocer lo que Dios aprueba y lo que piensa de ti es cuando lees la palabra, cuando lees la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Debemos permanecer en la palabra de Dios y es importante leer la palabra, escuchar, pero también llevarla a cabo. Porque como les dije ahorita, cuando vengan las tentaciones, cuando vengan los problemas, situaciones, es por la palabra que vamos a vencer. Así como Jesús, cuando sale luego de 40 días de ayuno en el desierto y se le presenta al enemigo a tentarlo, ¿verdad? Utilizando la palabra a medias verdades. Pero miren lo que Jesús le respondió en Mateo capítulo 4, verso 4. Él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que vivir conforme a la palabra de Dios nos mantendrá fuertes en los momentos de debilidad. A su vez seremos llenos de toda sabiduría y conocimiento de lo alto. Y lo que es más importante, amado amigo, hermano, que me estás viendo, escuchando, nos ayudará a vivir en total satisfacción y en paz. Para vivir conforme a la palabra de Dios es necesario que cada día hagamos lo que ella dice. Ese es nuestro manual de vida. Esa es nuestra guía, ¿verdad? Aparte de Dios, ¿verdad? Y su Espíritu Santo que mora en nosotros, que está para guiarnos, para dirigirnos, pero es por su palabra. Es por su palabra la que debemos de andar. Pongamos en práctica cada cosa que Dios nos revela por medio de su palabra. El Señor nos desafía hoy a recordar que si obedecemos y nos deleitamos en su palabra, podremos depender de su cuidado fiel para todo lo que está por delante y poder revelarnos su plan para nuestras vidas. Dios quiere hacer algo contigo. Dios quiere obrar a ti a través de tu familia. Expongámonos y escuchemos la palabra de Dios, pero leámosla y llevémosla a la acción. Practiquemos, vivamos esa palabra. Una persona que vive de acuerdo con los principios bíblicos puede ser de bendición en la vida de cualquier persona. Puede ser tu hijo, tu cónyuge, tu compañero de trabajo, algún vecino, algún amigo. Si tú como hijo de Dios vives de acuerdo con los principios que Dios establece en su palabra, tú puedes ser de bendición en la vida de cualquier persona que Dios ponga en tu camino. En la Biblia, en la palabra de Dios, encontraremos la guía para una vida llena de gozo, llena de paz, de fe, de esperanza y mucho más. Con disciplina, oración diaria y paciencia, lograremos vivir la vida que Dios tiene planeada para cada uno de nosotros. Tal y como dijo Charles Spurgeon, cuanto más cavamos en las Escrituras, cuando más las sondeamos, cuando más las leemos, cuando más las escudriñamos, cuando más nos sumergimos en esa palabra, más nos parecen una mina inagotable de verdad. Es como cuando tú vas al mar, a la playa, y mientras más tú vas profundizando en esas aguas, más cosas hermosas y bellas vas a encontrar en las profundidades. Así es la vida de oración, así es la vida con el Señor. Mientras más profundizamos en Él, más cosas hermosas vamos a ver de Él para nuestra vida. Mientras más escudriñamos, mientras más estudiamos la palabra de Dios y mientras más profundizamos en ella, vamos a encontrar verdades, vamos a encontrar bendiciones, vamos a encontrar que es ese tesoro, un tesoro bien apreciado, porque esa palabra nos guía, nos ayuda. En los momentos difíciles es la palabra la que nos da las estrategias, la salida. Esa es nuestra guía para como hijos de Dios poder vivir
en esta tierra y poder cumplir con el propósito de Dios para con cada uno de nosotros y poder llegar a la meta que Dios ha preparado para nosotros, que es la morada eterna con Él cuando Él haya venido y establecido su reino. Amado amigo, hermano, que estás conectado, que estás viendo este video, esta grabación, te pido que vivamos, te exhorto a que vivamos, a que vivas, ¿verdad? Conforme a la palabra de Dios, como Dios está establecido en su palabra, que podamos llevarla a la obra, que podamos ejecutarla, que podamos ponerla en acción, no solamente que la escuchemos y que la aprendamos, sino que la podamos llevar a esa acción y poder de esa manera vivir conforme a lo que Dios ya ha hablado en su palabra para cada uno de nosotros. Te bendigo en esta noche, declaro la cobertura de Dios sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sobre sus hogares, y oramos al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias por tu palabra, Señor, porque es viva, es eficaz, porque nos alienta, porque nos guía, nos dirige, nos confronta, pero nos da el conocimiento para también poder aplicar en nuestro diario vivir, para que nos da la salida a situaciones, a problemas, Señor, pero también es de bendición para cada uno de nosotros. Trae vida, trae aliento, que tú, por medio de tu Espíritu Santo, que nos alcance, nos llene, traiga sabiduría, traigas conocimiento, Señor, salud, sanidad sobre aquellos que están enfermos. Trae la paz, Señor, a aquellos que estén pasando por procesos emocionales, mentales. Trae la paz mental, trae la paz emocional. Yo declaro tu paz sobre cada uno de nosotros. Que tú, por medio de tu Espíritu Santo, nos guíe, nos habla, nos instruye, nos da las estrategias. Padre, y con la ayuda tuya, con la ayuda de tu Espíritu Santo que mora en nosotros, que podamos, Señor, vivir conforme a tu palabra, que podamos andar en tu verdad. Guíanos, ayúdanos, cuídanos, guárdanos a cada uno de nosotros para la gloria y honra de tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, mi amado amigo y hermano.